Compañeros, a todos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, misma que prometimos, ¿verdad? Se dirigiría o se asociaría al desarrollo de nuestra sintonización de nuestro lazo de control que vimos en nuestro ejemplo número 2. Si no me equivoco, ¿verdad? El sistema del que estamos hablando es el que podemos ver en pantalla. ¿Cierto? Bueno, esto era uno, si no me equivoco. Tenemos nuestra entrada de aire, la entrada de combustible, perdón. Tenemos, omitamos esto por el momento. Tenemos nuestra función de transferencia de la válvula. Tenemos nuestro calentador, que sería la composición de estas dos funciones de transferencia. Tenemos nuestra entrada aquí de aire, acompañada también de una función de transferencia. Y tenemos la función de transferencia asociada a nuestro regenerador, ¿verdad? Ahora, compañeros, para esta... Ajá. Para este sistema vamos a proceder a realizar nuestro objetivo de sintonización, en el cual nosotros podemos utilizar o recurrir varias alternativas o métodos para la obtención de los parámetros de nuestros controladores. Lo primero que debemos entender es que este sistema, ¿verdad?, debe desconectarse de tal manera que esta señal y esta señal pues desaparecerían. ¿Están de acuerdo? Ahora, compañeros, si yo selecciono todo esto que veo aquí, considerándolo como mi planta interna en términos generales, ustedes saben que puedo utilizar el conjunto de teclas Control G y lo convertiría en un solo bloquecito. Ahora, ese bloquecito me lo puedo llevar por aparte y le puedo llamar simple y sencillamente planta interna. Ahora, esa planta interna está aquí, compañeros, contenida. Aquí está. Es mi válvula, mi calentador, lo que acompaña a mi entrada de aire. ¿Y cómo voy a hacer o a lograr mi sintonización? Ustedes saben que lo primero que debo de hacer es reconocer la respuesta de mi sistema. Entonces esto puede ser a través del ingreso o la excitación de mi sistema, ¿verdad?, con una señal de prueba. Esta señal de prueba, compañeros, para mí puede verse como un escalón simple y sencillamente con una amplitud de 20. Es esta señal de prueba. Le damos correr a mi entorno de simulación y veo cuál es la respuesta de mi sistema. Enlazo abierto, ¿verdad? Y me doy cuenta
que mi sistema tiene un comportamiento aproximado, ajá, a lo que sería un sistema de primer orden. Sin embargo, esto tiene un pequeño hombro aquí, ¿verdad? Y por otra parte, sobrepasa por mucho el valor de mi set point o de lo que sería mi señal de prueba. Por obvias razones, aunque yo también ya lo sé, ¿verdad? Estoy hablando de un sistema que es de orden superior. Entonces puedo tomar dos caminos. Hago la sintonización de mi sistema como si se tratara de uno de primer orden, aproximando esto a una curva, ¿verdad? Similar, o me voy a un procedimiento en el cual pueda sintonizar sistemas de orden 2 o más. ¿Cuál me conviene? Por facilidad, si ustedes quieren verlo de esa manera, me voy a la configuración en lazo cerrado para sistemas de orden superior. Entonces, pues ya procedo, cierro mi lazo, ¿verdad? Pongo mi control PID y vamos a utilizar la alternativa de asentamiento por un cuarto o ganancia última. ¿Qué es lo que me dice ese procedimiento? Lleva, ¿verdad?, los valores de la integral y la derivada a cero y haz un barrido solamente en la parte proporcional hasta que el sistema tenga un comportamiento de oscilaciones sostenidas. Vamos a empezar con el barrido. Le pongo, por ejemplo, un valor de 5. Ejecuto mi acción de prueba. Y me doy cuenta, ¿verdad?, que no estoy obteniendo oscilaciones sostenidas. Lo que significa que todavía no alcanzo mi ganancia última. Vuelvo a dar otro valor, ¿verdad? Y veo este comportamiento en donde hay una oscilación, pero aún es decreciente. Significa que estoy antes de la ganancia última. Entonces digo, pues vamos a darle otro valor. Y ahora veo algo contrario a lo que había obtenido. Ahora mis oscilaciones son crecientes, ¿verdad? Significa que ya me pasé. Entonces, tengo que ir a un valor en donde yo pueda obtener un comportamiento sostenido. En este caso, compañeros, hay algo muy particular que nosotros podríamos percibir. En un lapso corto, pareciera que yo ya llegué al valor esperado. Sin embargo, si aumento mi tiempo de simulación, puedo darme cuenta que es mentira, ¿verdad? Esto más o menos como que se comportó, pero pues no es cierto. Entonces, yo puedo subir el número o el valor de mi ganancia tanto como yo quiera, de manera que alcance mi objetivo, o me doy cuenta, ¿verdad?, que van a ser cosas que no van a implicar algo relativamente significativo. Además, comúnmente, compañeros, en los controladores industriales, estamos hablando ya de sistemas físicos,
Después del segundo decimal, ya no hay algo que verdaderamente pues sea programable, ¿no? Ya no hay esa situación. Entonces, pues para fines prácticos me quedo con el valor de 8.5. A ese le llamo ganancia última. Luego, tomo, ¿verdad?, de mis oscilaciones, una medición de pico a pico, y a esto yo le llamo el valor del periodo último. Siendo aquí, para mis fines, 2.4. Luego, procedo a utilizar esos valores, 2.3, 2.4, dependiendo de la medición, y me voy a las tablas. Ziegler-Nichols, Cohen-Nicol, López, el error, etcétera. Y puedo configurar, entonces ya, o mejor dicho, calcular a través de 3, en este caso alternativas, un control P, un control PI o un control PID, utilizando esas relaciones. Y pues entonces ya me las llevo a mis controladores. Noten que tengo mi planta interna con un control solamente P, un control PI, un control PID. Ojo, compañeros, sobre todo para las configuraciones PI, PID o PD respectivamente. El bloque tengo que configurarlo en su forma ideal. Porque esto me dice que mi ganancia se va a estar operando de manera directa con mi sistema y no en su forma paralela donde no consideran la ganancia proporcional. Entonces lo tengo en ideal, ya todo está bien. Y pues bueno, en mi control P yo tengo 0.5 por 8.5 que sería mi ganancia última. En el PI tengo 0.45 por 8.5 y en la parte integral 2.3 sobre 1.2. Y, bueno, y finalmente en el PID tengo 0.6 por 85, bla, bla, bla. Ajá. Ya tengo mis controles funcionando y entonces procedo a la simulación de mis respuestas. Noten que mi salida aquí la estoy graficando en un mismo elemento, que es este. Puedo considerar, ¿verdad?, que mi primer gráfica corresponde al P, mi segunda gráfica al PI y mi tercer gráfica al controlador de tipo PID. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o algo que no sea claro? Sale y vale. A ojo, ¿verdad? De buen cubero, compañeros. ¿Quién creen ustedes que sería la mejor propuesta de control? ¿El P? ¿El PI se descarta por obvias razones? ¿O el PID? ¿Quién dice yo? Es el PID. ¿El PID, compañeros? Vamos a ver si es cierto. Ustedes pueden recurrir, compañeros, en la biblioteca. Utilizamos en la parte de Scenes el bloque de tu workspace y
lo ponemos en cada una de mis variables de salida. A este yo le llamé error de control proporcional. A este, bueno, más bien es salida, ¿no? No es error. Es salida del error, salida. Esto debe estar acá. Esto debe estar acá, ¿verdad? Y este señor tiene que estar acá. ¿Están de acuerdo? Ahora, para configurar de manera adecuada mi bloquecito, recuerden que esto tiene que ser un arreglo. Originalmente me dice que es una serie de tiempo, pero eso me genera un objeto. Vamos a verlo. Vamos al workspace. Me generaría un objeto, ¿verdad? Uno por uno. Pero no es lo que me sirve, sino un arreglo. Ahora sí. Y entonces, una vez que yo ya tengo todas estas variables en mi workspace, puedo proceder a utilizar, por ejemplo, el siguiente comando. Casi no me gusta hacer acrónimos, pero pues ahí va. Valor del error promedio del control proporcional. Acabo de inventar esa variable, es igual la suma absoluto de los valores del error del control promedio. Y todo esto sobre el número de muestras de la señal. ¿Y cuál es ese valor? Pues el que compone a mi arreglo. En este caso es 5001. Vamos, ¿verdad? Y me arroja cierto valor. Después, lo mismo podría hacer para el control PI, perdón, que me está demostrando que pues, se muere. Y para el del control PID. Entonces, efectivamente, la configuración que ustedes me están diciendo, que el PID pues, es el bueno, ¿verdad? Y numéricamente hablando, pues es lo que yo puedo disponer. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, yo me quedo, ¿verdad? Con dicho valor y lo programo en mi sistema. Entonces agarro, regreso a mi planta grande y le digo, tú vas a hacer esto, ¿verdad? Con 5 por 2.3 y 0.25 por 2.3. Y aquí es 0.6. ¿Verdad? Y ya quedó mi sistema interno. Siguiente paso, se supone que esto estaba desconectado, pues vuelvo a conectar. Y ahora sí puedo proceder
a sintonizar mi sistema por completo. Suponiendo, compañeros, que todo esto, ¿verdad?, es un solo bloque que yo ingresé, pues podría hacerlo así, ¿verdad? Nada más. De manera que sea más práctico o visualmente sea más sencillo de entender que ya todo esto se cerró, ya lo conecté, ya lo pongo ahí. Entonces, puedo hacer algo como esto. Me llevo todo a un bloquecito. Dense cuenta, aquí está dentro todo mi sistema, aquí está mi planta, ¿verdad? Quedamos que esto iba a ser 6. Esto iba a ser 0.5 por 2.3 y 0.25 por 2.3. Ajá. Y listo, quedó mi sistema completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vuelvo a hacer? Vamos a identificar la naturaleza de la respuesta de mi sistema. Tengo ahora sí mi señal de entrada, la de espera. Veo que pasa. Y vuelvo a obtener algo como lo que habíamos mencionado, ¿no? Un sistema que podría yo aproximar a uno de primer orden por el tipo de respuesta que estamos viendo, par de hombros por ahí. Pero pues también por lo mismo puedo entender que la sintonización se puede dar en lazo abierto o en lazo cerrado sin ningún problema. En mi caso, pues vuelvo a decir, pues me conviene otra vez hacer la sintonización en lazo cerrado. Entonces, la idea otra vez va a ser, ¿verdad?, sintonizar a mi sistema hasta obtener oscilaciones sostenidas. Nos damos cuenta que ese valor está antes de lo esperado. Este valor parece estar lejos nuevamente. Este valor a ver, algo está pasando aquí. Tendría que ser menor, ¿no, profe? A ver. Bueno, ajá, ya se pasó. Aquí. Todavía lejos. No nos pasamos mucho. Pero creo que ya sé por dónde va esta situación. Profe, me parece que el controlador PIDNS que acaba de meterse no estaba en ideal, estaba en paralelo. A ver, vamos a ver. El del sistema completo, me parece. El interno, ¿no? Sí, sí, el interno. Ok, esto aquí. Ajá, con razón me gustó mal ahí. Listo. Ajá. A ver, ahora sí. Vamos a ver. Ah, caray, esto se está yendo. A ver. Profe, ¿no le falta agregar lo del regenerador? ¿Está acá? A ver. Algo está raro ahí. Entonces,
Veamos qué sucede aquí en esta planta. Ujú. Dice, 1 y 25, ok, 17, pero me está cambiando. A ver. De acuerdo. ¿Ese está en paralelo, no, profesor? Ajá, nuevamente en paralelo. 0.6, ay, ah, oh, ya está, se supone, pero aún así me está, creo que ya sé por dónde va. Ajá, de acuerdo. Ajá, ok. Ajá. Esto es... Perfecto. Bien. Entonces, tenemos a nuestro sistema, ¿verdad? Obtuvimos la configuración adecuada. Se supone que aquí ya tenemos estas partes. Ujú. Aquí estamos poniendo algo que está al revés. Eso estamos dando resultados adecuados. Esa es una primero. Y tan. Ok, bien. Lo mismo debería pasar acá. Esto es lo que me está fastidiando. Mm, de acuerdo. Ajá. Esto es una parte. Bien. Mm. Entonces, compañeros, perdonen, es que como lo estaba moviendo con sus compañeros de la sesión anterior, todavía no llegamos a esa parte con ustedes. Se supone que tenemos que alcanzar un valor en el que yo pueda obtener oscilaciones sostenidas. Y pues sigo, ¿verdad? Ahí con ciertos problemas. Ujú. Aquí, esperen. Mm, ujú. Bueno, entonces necesito, ¿verdad? Seguir aumentando mi ganancia hasta lograr ese comportamiento esperado. Chispas, pues ya me pasé, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto va atrás. Por ejemplo, veamos este valor. Aquí más o menos como que ya se me parece, ¿no? Ahora, a ver el 10. Estamos antes. Entonces, por ejemplo, probemos con 10.3.
Y como que todavía no, ¿verdad? 4. Y pues parece que ahí ya se mantienen después de la primera. Esto de manera esperada. Podemos ponerle 10.5 y veamos si es lo que nosotros estamos buscando. Es como que ahí ya tiene un comportamiento similar a lo anterior, ¿no? Entonces, vamos nuevamente, ponemos nuestra herramienta de medición de tiempo. Y nos dice que tenemos 3.77. 3.8 más o menos. Entonces, pues agarro este mismo sistemita, ¿verdad? Y vuelvo a aplicar la misma operación. Ahora sí, mi P, perdón, sería 0.5 por este valor. Acá tendríamos 0.45 por ese valor. Y en este caso es... ¿qué era? Entre 1.2. Sería que 3.8 entre 1.2 y finalmente 6 por esto con 0.5 es 8 y 0.25 por 3.8. Decimos que todo está bien, que no pasa nada. Nos cargamos de este señor de acá, ¿verdad? Vamos este y este. Y este y este. Damos correr nuestra simulación y obtenemos una nueva respuesta, ¿verdad? En este caso, compañeros, ¿cuál creen ustedes que sería el bueno? ¿Nuestro control P o nuestro control PID? Obviamente el PI otra vez queda excluido, ¿verdad? Pues pareciera que por las oscilaciones que da nuestro P es el bueno, sin embargo, dense cuenta que está un poco lejos, ¿verdad? De nuestro set point, que es valor de 50, y nuestro PID nuevamente, pues parece que sí se acerca. Si le damos un poco de más tiempo de simulación a esta configuración, podemos ver que este señor sí alcanza el valor esperado, mientras que el otro pues, se queda lejos, ¿no? Entonces, para comprobar, nuevamente podemos hacer lo mismo que hicimos aquí. Vemos al error. Vemos al error. Tenemos al error. Es el error del control del lazo externo, ¿no? 1, 2 y 3 respectivamente. Corremos esta señal. Hay que bajar el tiempo de simulación, tal vez a 50. Y volvemos a aplicar la misma, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro
Workspace, por ejemplo, aquí el P de lazo externo. ¿Y cómo se llamaba esa cosa? Eple 1. Pero ya estos ya son más grandes, son de 10.001. Está. Vamos a aplicar la misma para el control 2. Vemos que pues, este se murió, ¿verdad? Y por último el 3. Vemos que otra vez pues gana, ¿no? Nuestra configuración PID. Entonces pues ya solamente restaría tomar los valores obtenidos, ¿verdad? De mi sistema. Este señor ya está bien, ¿no es cierto? Ajá, y a este señor le daríamos los valores de 10 punto, de 0.6 por 10.4, 0.5 por 4, no, 3.8 y 0.25 por 3.8. ¿No es 0.125? Sí, pues tiene razón, compañero, porque es un octavo esto. Bueno, pero no va a cambiar en la parte integral. Entonces, obtenemos esto. Acá también debería ser así. Y vemos, entonces sí tenemos que configurar o reconfigurar mi señal de salida. Volvemos a las andadas, ¿verdad? Y a ver, aquí, no sé, pero primero tenemos que cambiar acá. Aquí está. Listo. Ok. Ahora sí. Tenemos nuestras señales, ¿verdad? En ambos casos. Por eso mencionaba, no pasa nada. Es evidente que aquí tenemos un error en el permanente o en el estable. Y este pues sí alcanza. Entonces, por consecuencia, nuestra configuración PID pues, sigue siendo la buena. Por otra parte, acá es en donde se iba a cambiar. Nuestro control PI como el PID. Profe, disculpa. ¿Sí? Igual ahí haría falta cambiarlo en la plata interna, ¿no? Bueno, en el controlador interno. ¿Sí? Sí, sí, sí. Acá. De nuevo la simulación. Ahí está. Entonces vemos que la configuración tanto P, I como P y D pues no son funcionales, ¿verdad? Por consecuencia, ¿quién sería la buena? Pues quedándonos solamente con ¿quién? Con el control puramente proporcional. Entonces ya después de todo este desbarajuste, pues nos vamos a nuestra planta, ahora sí. Y decimos, pues no, no se puede, no se puede. Y acá
y obtenemos, aquí porque se está desestabilizando, si lo cambiamos acá, 200 ideal, sí, esto es, acá, ajá, de acuerdo, ajá, y si ponemos esto acá así, ok, listo, ajá, ahí está, estamos buscando. Entonces, primer situación, compañeros, que nosotros vamos a identificar nuestra propuesta del sistema. Se supone, ¿verdad?, que al tener nuestra configuración puramente, esto, ¿no? Vamos a bajarlo acá. Ya nuestra configuración total de nuestro sistema nosotros identificamos a nuestra salida proporcional directamente como la configuración que se va a quedar, digamos, como la buena, ¿verdad? Este procedimiento en términos de la sintonización, pues bueno, eso ya es repetitivo. Tuviéramos otro lazo, pues volvemos a hacer lo mismo, nos conectamos, etc. Ahora, ¿qué es lo que a mí específicamente me va a interesar de análisis o para analizar mi sistema? Yo ya tengo, ¿verdad?, la propuesta de mi control o del posible control operando de mejor manera. Mi siguiente paso, ¿verdad?, en el análisis de esto que estoy realizando, ¿por qué se está estabilizando esto? No, es que no necesitamos esta. Es esta en realidad. 0, 0.5 por 10.5. ¿Por qué está pasando esto? Esto ya está. A ver, no tenemos tiempo. No son muchos sistemas. Listo. Ahí está. Ya. Entonces tengo mi sistema, ¿verdad?, funcionando de cierta manera. Lejos de lo que yo esperaría, pero al menos cumpliendo con un objetivo en la búsqueda de la sintonización de mi planta por completo. ¿Qué es, compañeros, o cuál sería la siguiente etapa, ¿verdad?, de análisis de mi proceso? ¿Se acuerdan ustedes que primero había que configurar, ¿verdad?, el cambio de las ganancias de retroalimentación? Entonces veamos qué pasa si mi ganancia se ve afectada de manera distinta. El comportamiento, si bien
no es el esperado, puede llamarme la atención que ¿qué? Que aún mantiene algo de estabilidad. Sin en cambio, mejor dicho, perdón, si yo hago una modificación en mi lazo interno, esto se descompone, por así decirlo. Entonces, compañeros, ¿hay dudas en el procedimiento de la sintonización? Solo repetir los pasos, ¿no? Lo que sí nos debe de llamar la atención es ya el análisis de mi sistema en términos generales. ¿Qué es lo que yo o a lo que yo le debo de poner más atención? Número 1. Obviamente el procedimiento se va a repetir cuando hagamos el cambio de las ganancias. Número 1. ¿Recuerdan que mencionábamos que el lazo interno es el que se adjudica la mayor parte de la estabilidad del sistema en una configuración de cascada? Bueno, pues aquí podemos comprobar que aunque yo cambie las condiciones de mi sistema externamente hablando, sigue siendo el lazo interno, ¿verdad? Quien mantiene o de quien se mantiene la responsabilidad de la configuración del funcionamiento adecuado. Número 2, compañeros. Supongamos que por alguna razón mi calentador fue modelado de una manera muy idealizada y no se consideró que éste tenía un tiempo muerto implícito en su operación, lo que hace que la respuesta de mi sistema se vuelva más lenta, haciendo más lento mi sistema interno que el externo. Veamos qué sucede. El controlador mantiene cierta robustez. Ahora, ¿qué pasa si hago significativamente más lento mi lazo interno que el externo? Este deja de funcionar. Veámoslo ahora en caso contrario. ¿Qué pasa si mi sistema se vuelve mucho más rápido? Se mantiene la estabilidad sin ningún problema. Este valor creo que 3, ¿no? Ahora, si yo me voy a mi sistema externo, hablando específicamente del regenerador, ¿qué pasa, compañeros, si yo lo vuelvo un poco más lento? Mi sistema mantiene robustez y estabilidad. ¿Qué pasa si lo hago significativamente más lento? Aún se comporta. ¿Qué pasa si lo hago más rápido? Entonces, es aquí en donde podemos empezar a sacar ciertas conclusiones que también son compatibles, compañeros, con los criterios de diseño y los criterios de configuración o de funcionamiento que nosotros preestablecimos para
la propuesta de nuestra solución en términos de cascada. El lazo interno, ¿verdad?, debe ser más rápido que el externo. El lazo interno, por nada del mundo, puede, ¿verdad?, ser menos robusto que el lazo externo, porque de él depende la robustez, el aumento de estabilidad, entre otras cosas. Y aquí, compañeros, es también donde se les empieza a brindar las primeras ideas de lo que sería la manipulación de sistemas físicamente hablando. Muchas veces ustedes como ingenieros, o nosotros en términos generales, nos acercamos a la manipulación de un equipo pensando que es de manera externa el problema. Y aquí nos damos cuenta que en este tipo de sistemas el problema principal, ¿dónde va a estar? Normalmente en el lazo interno. Por consecuencia, las modificaciones que ustedes puedan brindar a la configuración de su sistema de manera externa van a ser poco significativas. Es como si viesen parado un coche y dijeran, ¿cuál es el problema? Porque este no se mueve. Y lo único que quisieran hacer es inflar más las llantas. Eso no nos va a decir si el motor tiene combustible, si hay energía, etcétera, ¿no? Y eso se trata, y podemos verlo acá. Yo puedo empezar a jugar o modificar el comportamiento de mi control, decirlo, de manera que pueda tratar de llevar esto a otras condiciones, ¿no? Puedo empezar a darle más fuerza a mis acciones de control, etcétera, un sobreajuste, entre otras cosas. Pero esto es poco significativo a hacer un leve cambio en la planta interna. ¿Queda claro, compañeros? Entonces, esta tarea, esta actividad, hoy toma una nueva visión, compañeros, en el sentido de que hay mucho que analizar, además de solamente tratar de implementar, pues, valores al controlador. Numéricamente nos dicen algo, sí, pero en términos del comportamiento nos están diciendo otras cosas. Ahora, alguien puede decir, bueno, profe, pero pues al final de cuentas y a la larga, el hecho de tener, ¿verdad?, un sistema que no esté mandando una señal esperada, pues es obvio que nos va a dar una salida que no va a ser totalmente funcional. Pero no se preocupen, vamos a llegar en cierta parte del curso al conocimiento de lo que denominamos como elementos de compensación. Si yo sé que mi sistema no está mandando mi elemento de medición la información correcta, pues yo pongo un compensador, ¿verdad? Y convierto mi retroalimentación en términos generales en algo ideal o unitario. El problema es que todavía no podemos llegar de lleno a esto, porque hay que entender qué es lo que provoca que este elemento de medición no sea unitario. ¿Cuáles pueden ser esas razones? El sistema de medición tiene una resolución, tiene una capacidad de respuesta o una velocidad de respuesta propiamente, tiene un rango, tiene un span. Normalmente las señales vienen con ruido y ese ruido se hereda en la construcción de nuestro error. Entonces, por eso se compensa a través del uso de filtros, de acondicionamiento de señal, que simple y sencillamente son esos elementos, ¿verdad? X, Y, donde X es la variable que estamos por definir, Y es el acondicionamiento y pues el 101 es el lazo al que pertenece.
Entonces, ¿queda claro, compañeros? ¿Hasta aquí hay dudas? Sí, Eduardo. ¿Hay problemas si no ocupé como tal el bloque P y D? O sea, si las ganancias fueron por separadas. Ah, no, no pasa nada. Porque lo que pasa es de que a mí en el control externo me sale que el bueno es el PI y se me estabiliza en 50. No pasa nada, ¿por Entonces, qué? Porque la idea de utilizar, entre comillas, el bloque, aunque se ajusta a que usted está siguiendo, digamos, la misma ecuación ideal, pero este ya tiene un coeficiente de filtrado. Y en su caso no tiene ese bloque de filtro aparte, ¿no? Solamente sería la ganancia y el integrador, la ganancia y el derivador y la ganancia solita y todas sumadas, ¿no? ujú, No pasa nada, compañero. ok. Por eso numéricamente usted lo va a justificar con lo que se establezca. Compañeros, con esto podemos entender que la actividad pues va más allá. Hay mucho que analizar, hay mucho que reflexionar de las respuestas. Ujú. Todo lo que nos pueden decir el lazo interno, el lazo externo, entre otras cosas. Por eso esta tarea la vamos a prolongar para entregarla hasta el día domingo. Ahora, ¿sí? Con respecto a lo de el filtro, varía mucho. ¿Sí? Bueno, es que a mí me dio una ganancia para oscilar de 7.9 en el lazo externo. Ujú. Entonces, pues ya me da valores diferentes y me dice que el PID es el bueno para el externo. Entonces, no sé si sí varíe mucho por eso o... Veamos esto. Fíjese. Aumentando el coeficiente de filtrado, ¿qué me pasó? Disminuyéndolo, cambia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, compañero, lo que estamos haciendo aquí, ah, ¿está usted de acuerdo que U es igual a KP por E más KD por E punto más KI por integral de E respecto del tiempo, ¿verdad? Y esto, ¿qué es, compañeros, en pocas palabras? Es un sistema de ecuaciones o una ecuación en la que tenemos solamente una ecuación y tres incógnitas. Uh-huh. Ahora, los procedimientos o métodos de sintonización lo que nos dicen es, bueno, y sabemos que si tenemos más incógnitas que números de ecuaciones, eso nos lleva a ¿qué? A un número infinito de soluciones, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un número infinito de soluciones, lo que nos conviene es tomar un elemento pivote y en función de ese ir obteniendo los demás. Ajá. De tal manera que eso configura una solución única, ya no un número infinito de soluciones. Si yo agrego de manera indirecta a mis operadores de integral y derivada un elemento más al que le llamo coeficiente de filtrado, entonces significa que tengo, haciendo el uso del bloquecito de PID, un número de interrogantes 4 para una sola ecuación. Por lo tanto, la obtención de mis parámetros sería de una manera. Si yo no considero el coeficiente de filtrado, entonces regreso a esta forma en donde nada más mis incógnitas son 3. Es por eso que sí afecta, compañero, y es significativo. Gracias, sí. Pero no significa que está mal lo que está haciendo, ¿no? Quien quiera usar el bloque, pues bueno, por comodidad. Quien quiera hacerlo, digamos, por separado y tenemos algo como esto,
Uy. No pasa nada, ¿no? Es lo mismo. Eduardo. Sí, otra cosa, profesor. ¿Hay problemas si el error yo lo saqué con la integral del cuadrado del error y no como lo está haciendo usted, bueno, como lo hizo usted? Problema si el error que usted está obteniendo es la integral del cuadrado del error. Esa es la Ajá, y el pregunta. error más bajo pues es el correcto, hasta donde yo vi. El error más bajo es el correcto. Mm, Y pues concuerda con lo que me muestra gráficamente. es que... ok, ya. Sí, 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 sí. Sin problema, compañero. Ok, Aquí gracias. lo que usted está haciendo es obtener una curva, ¿verdad? Entre otras formas de nombrarlo, el absoluto del error. Ujú. Y entonces, si a esto usted le busca el mínimo, pues ahí sería el bueno y sí, no hay problema. Bien, compañeros, con eso concluimos nuestra sesión. Daniel. Disculpe, profe, nada más en la parte del PID, Ujú. si no lo tengo ideal y lo tengo como paralelo, pero en lugar de en la parte integral y derivativa, pues ya tengo ahí la división entre la ganancia proporcional con el tiempo integral y derivativo, ya no habría bronca, ¿o sí? Recordemos que cuando decimos que esto es ideal es porque Kp es igual a Kp, cuando Kd es igual a KD. Sé que suena muy absurdo lo que estoy diciendo, pero ahorita vemos qué onda, ¿no? Cuando estamos en la parte ideal. Sin embargo, cuando estamos en la parte paralela, Kp sí es igual a Kp, pero acá Kp sería en KD, perdón, tendría que ser Kp por tau d, y aquí esto sería Ki igual a Kp sobre tau i. Entonces, si lo tiene en paralelo, tiene que hacer el cálculo del tiempo y hacer esta operación o ponerlo de esta manera en el bloque, y cuando lo tienen ideal, ya esto se hace en automático dentro del bloquecito, y entonces usted nada más ingresa el valor de Kp, de tau d y de tau i, como se calcula, ¿no? Sí. Ok. Entonces, o sea, no es que no haya bronca, sino que las relaciones ya no van a ser las mismas cuando las ponga dentro del bloquecito, ¿no? En caso de usarlo de esa manera. Ok. Esa es la diferencia, y por eso es más conveniente utilizar pues el ideal, porque ya el KD ya es directo, el KI es directo, porque nuestro bloque se encarga de manera automática de hacer esos cálculos por nosotros. Aquí lo podemos corroborar en el hecho de decir, cuando está ideal es P por lo que implica la parte integral, P por lo que implica la parte derivativa, y cuando está en paralelo no es cierto, es P, I y D, no son las ganancias como tal específicamente, por eso tenemos que hacer nosotros las multiplicaciones por fuera. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Bien, compañeros. Bueno, buena noticia, les digo, la tarea se recorre hasta el día domingo. Mala noticia, debido a unas
reparaciones y cosas que están haciendo cerca de mi domicilio. Nos van a dejar sin energía eléctrica, me parece que el día de mañana y no sé si el viernes. Entonces no los puedo atender, compañeros, hasta pues el lunes, esperando que no haya ningún problema. Aún así, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, escríbanme al chat y mientras tenga batería, pues desde mi teléfono les trato de responder. ¿Sale? Fernando. Profesor, yo tengo otra duda. Para el segundo caso, ¿Sí? cuando hago, bueno, al hacer el lazo interno, no llega al punto, al set point, pero ya cuando lo pongo con el lazo externo, ya llega al set point. ¿Eso quiere decir que necesito sintonizarlo por otra forma o si está bien? Recuerde que aquí usted tiene que poner o insertar en mi sistema total un bloque que funcione. Independientemente de que sea una función perfecta, por eso solamente usted obtiene la mejor configuración, hay que asegurar que funcione. Y cuando todo se sume o cuando todo interactúe, recuerde que el resultado de eso pues va a ser una nueva función de transferencia. Entonces, esa función de transferencia va a contar con cierta robustez y estabilidad específica que puedan mejorar o afectar el funcionamiento de los lazos. Todavía no llegamos a ese ejemplo en el que ustedes obtienen el lazo interno perfecto y funcional, se acopla con el lazo externo y no se puede obtener ninguna configuración que sea operativa porque se desestabiliza aunque pongamos solamente una configuración puramente proporcional. Entonces, esa es otra alternativa. ¿Por qué? Porque aunque el tiempo de funcionamiento del sistema interno sea mayor que el del lazo externo, aunque el sistema interno ya esté con una técnica de control muy buena, por el hecho de cerrar el lazo, un polo empieza a generar problemas, domina el sistema en total y no funciona. Entonces, si usted encuentra algo como eso, la respuesta simple y sencillamente es, esta configuración no es viable. Pero numéricamente ya tiene cómo comprobarlo, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, compañeros, pues les agradezco su tiempo, su atención y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense Hasta mucho. luego, profesor. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe.